Primera parte. Teoría general del conocimiento. Investigación fenomenológica preliminar. El fenómeno del conocimiento y los problemas contenidos en él. Tal como su nombre indica, la teoría del conocimiento es una explicación o una interpretación especulativa del conocimiento humano. Sin embargo, antes de filosofar acerca de un objeto, es preciso analizar minuciosamente dicho un objeto. Una exacta observación y descripción del objeto debe preceder a toda explicación e interpretación. Hace falta, pues, en nuestro caso, observar con rigor y descubrir con exactitud lo que llamamos conocimiento, este peculiar fenómeno de conciencia. Hagámoslo tratando de aprender los rasgos esenciales generales de este fenómeno, mediante la autorreflexión sobre lo que vivimos cuando hablamos del conocimiento. Este método se llama el fenomenológico, a diferencia del psicológico, mientras este último investiga los procesos psíquicos concretos en curso regular y su conexión con otros procesos. El primero aspira a aprender la esencia general en el fenómeno concreto. En nuestro caso, no escribiría un proceso de conocimiento determinado. No tratará de establecer lo que es propio de un conocimiento determinado, sino lo que es esencial a todo conocimiento. ¿En qué consiste su estructura general? Al emplear dicho método, los rasgos fundamentales del fenómeno del conocimiento se nos presenta de la siguiente forma. En el conocimiento están frente a frente la conciencia y el objeto, el sujeto y el objeto. El conocimiento se presenta como una relación entre estos dos miembros, que permanecen en ella eternamente, separados el uno del otro. El dualismo de sujeto y objeto pertenece a la esencia del conocimiento. Al mismo tiempo, la relación existe entre dos miembros es una correlación. El sujeto solo es sujeto para un objeto y el objeto solo es objeto para un sujeto. Ambos solo son los que no son en cuanto son para el otro, pero esta correlación no es reversible. Ser sujeto es algo completamente distinto que ser objeto. La función del sujeto consiste en aprender el objeto, la del objeto en ser aprehensible y aprehendido por el sujeto. Desde la perspectiva del sujeto, dicha aprehensión se percibe como una salida del sujeto, fuera de los límites de su propia esfera, una incursión en la esfera perteneciente al objeto y una conquista de las propiedades de éste. El objeto no es arrastrado, empero, dentro de la esfera del sujeto, sino que permanece trascendente a él, no en el objeto, sino en el sujeto. Cambia algo por obra de la función de conocimiento. En el sujeto surge un producto que contiene las propiedades del objeto. Surge una imagen del objeto desde la perspectiva del objeto. El conocimiento se percibe como un traspaso de las propiedades del objeto al sujeto. Al trascender del sujeto a la esfera del objeto, corresponde un trascender del objeto a la esfera del sujeto. Ambos son sólo distintos aspectos del mismo acto, pero en este tiene el objeto el predominio sobre el sujeto. El objeto es determinante, el sujeto el determinado. El conocimiento puede definirse, por ende, como una determinación del sujeto por el objeto. Pero lo determinado no es el sujeto pura y simplemente, sino tan solo la imagen del objeto en él.
Esta imagen es objetiva, en cuanto que conlleva en sí los rasgos del objeto. Siendo distinta del objeto, se halla en cierto modo entre el sujeto y el objeto. Constituye el instrumento mediante el cual la conciencia cognoscente aprende su objeto. Ya que el conocimiento es una determinación del sujeto por el objeto, se afirma implícitamente que el sujeto se comporta en forma receptiva ante el objeto. Esta receptividad no significa, empero, pasividad. Por el contrario, puede de hablarse de una actividad y espontaneidad del sujeto en el conocimiento. Esta no se refiere, sin embargo, al objeto, sino a la imagen del objeto, en que la conciencia puede muy bien tener parte, contribuye a la engendrarla. La receptividad frente al objeto y la espontaneidad frente a la imagen del objeto en el sujeto son perfectamente compatibles. En el objeto, al determinar al sujeto, aparece independiente de él, lo trasciende. Todo conocimiento menta, intende, un objeto, que es independiente de la conciencia cognoscente. El carácter de trascendentes es propio, por ende, a todos los objetos del conocimiento dividimos los objetos en reales e ideales. Llamamos real todo lo que no es dado en las experiencias externa o interna, o se infiere de ella. Los objetos ideales se presentan por el contrario como irreales, como meramente pensados. Objetos ideales son, por ejemplo, los objetos de la matemática, los números y las figuras geométricas. Pues bien, lo singular es que también estos objetos ideales poseen un ser en sí o trascendencia en sentido epistemológico. Las leyes de los números, las relaciones que existen, por ejemplo, entre los lados y ángulos de un triángulo, son independientes de nuestro pensamiento subjetivo, en el mismo sentido en que lo son los objetos reales. A pesar de su irrealidad, le hacen frente como algo en sí determinado y autónomo. Hasta este punto, existe una aparente contradicción entre las trascendencias del objeto hacia el sujeto y la correlación previamente mencionada entre el sujeto y el objeto. Pero esta contradicción es sólo aparente, sólo en cuanto que es objeto del conocimiento, hállase el objeto necesariamente incluso en la correlación. La correlación del sujeto y el objeto sólo es irrompible dentro del conocimiento, pero no en sí. El sujeto y el objeto no se agotan en el ser el uno para el otro, sino que tienen además un ser en sí. Este consiste para el objeto en lo que aún hay de desconocido en él. En el sujeto reside en lo que sea además de sujeto cognoscente, pues además de conocer, el sujeto siente y quiere. Así el objeto deja de ser objeto cuando sale de la correlación, y en ese caso el sujeto solo deja de ser sujeto cognoscente. Al igual que la correlación, existen entre el sujeto y el objeto, solo es inquebrantablemente dentro del ámbito del conocimiento. Es igualmente reversible en su condición de correlación de conocimiento. En sí, es muy posible una inversión la cual tiene lugar efectivamente en la acción no determinada del objeto al sujeto, sino el sujeto al objeto. Lo que cambia no es el sujeto, sino el objeto. Aquel ya no se conduce receptiva, sino espontánea y activamente, mientras que éste se conduce pasivamente. El conocimiento y la acción presenta, pues, una estructura completamente opuesta. El concepto de la verdad está íntimamente relacionado con la esencia del conocimiento. Verdadero conocimiento es tan solo el conocimiento verdadero.
Un conocimiento falso no es propiamente conocimiento, sino error e ilusión. Más, ¿en qué consiste la verdad del conocimiento? Según lo dicho, debe radicar en la concordancia de la imagen con el objeto. Un conocimiento es verdadero si su contenido concuerda con el objeto aumentado. El concepto de la verdad es, según esto, el concepto de una relación. Expresa una relación, la relación del contenido del pensamiento de la imagen, con el objeto, este objeto. En cambio, no puede ser verdadero ni falso, se encuentra en cierto modo más allá de la verdad y la falsedad. Una representación inadecuada puede ser, por el contrario, absolutamente verdadera, pues, aunque sea incompleta, puede ser exacta si las notas que contienen existen realmente en el objeto. Capítulo 1, parte 1.